Lozada, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Doctor Joel Palca, de la Universidad Estatal de Arizona. Doctor Santiago Juárez, de la Universidad Colgate de Nueva York. En esta ocasión, me voy a permitir hacer una mención especial al productor de origen palencano, Irán Arroyo, quien nos acompaña. También nos acompaña Isa Guerra, productora nacional, originaria de Yucatán. Y quienes ellos participaron en esta producción de National Geographic. Para no hacer tanto preámbulo, pues voy a ceder el micrófono al arqueólogo Andrés Brizuela Casimir para dar inicio a nuestro programa. Sí, muy buenos días a todos. Este museo está muy congratulado de recibir a los doctores que nos están dando la posibilidad de abrir un espacio de diálogo con la comunidad, ¿no? Sobre la experiencia de este documental bastante importante, ¿no? Que están haciendo con Nat Geo, de la serie Lost Cities, y pues este museo siempre preocupado por tratar de buscar espacios de la difusión del trabajo que se hace en diferentes ámbitos de la antropología. En esta ocasión es un resumen, que estamos hablando de muchos años de investigación llevados a un documental, ¿no? Para que pueda ser asequible, pero que nos da una idea muy precisa de todos los retos que se viven en campo para poder explorar como arqueólogos en un contexto tan complejo, socialmente incluso y culturalmente. Entonces, sin más, vamos a dar por inicio este conversatorio con los doctores, a quienes agradecemos muchísimo su presencia, por estar con nosotros en esta ocasión, y pedirles que todo lo que quieran preguntar, pues para eso están ellos acá, para sacarnos todas las dudas que tengamos que formular. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente al Museo Regional de Chiapas. Tenemos dentro de las ponencias, la primera ponencia, tenemos retorno a Metzabac, la arqueología de las peregrinaciones al cerro de origen Chacantum, por el doctor Joel Palca. Si me permiten, voy a darles una breve semblanza para conocer un poquito de la trayectoria del doctor Palca. Es arqueólogo por la Universidad de North Illinois en Chicago y doctor en antropología por la Universidad de Vanderbilt, Nashville, Tennessee. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Estatal de Arizona. Es director del proyecto arqueológico Metzabac. Se especializa en la arqueología e historia de Mesoamérica en un enfoque en la cultura maya. Ha publicado varios libros donde destacan Unicorn Carrot, La Candón Maya y Maya Pilgrimage, Tu Ritual Landscapes, 2014, además de múltiples artículos publicados en México y Estados Unidos. Principalmente y actualmente el doctor Palca lleva a cabo estudios de la cerámica doméstica, la pesca y las peregrinaciones en Chiapas y el área lacandona. Con un fuerte aplauso recibamos al doctor Joel Palca. Muchas gracias. Primero, muchas gracias a ustedes para venir aquí para ver este documental. Y también gracias aquí al personal del museo por organizar y dejarnos tiempo para presentar sobre nuestras investigaciones en Menzoboc y también de mostrar este video tan bonito, digo yo, porque me recuerdo un poquito de la historia
es como arqueólogo, me contactaron los de Geografía Nacional en búsqueda de una ciudad perdida. Y yo les dije nada más unas palabras, 5 palabras que pueden googlear en el internet: Chiapas, Palenque, Mensaboc y Lacandones. Y les juro que me van a estar llamando en 24 horas. 24 horas después, sí, tienes razón, vamos a ir a Chiapas. Hay unos sitios, ciudades perdidas, eso, pero sí, es muy bonito. Entonces, esa es parte de la razón de hacer este documental, es mostrar que tan bonito es Chiapas y tan importante es para las culturas de hoy en día, pero también para la arqueología. También quiero dar las gracias a la gente que nos ayudaron, las personas que nos ayudaron con este documental. Y primero con Fabiola Sánchez, que es la codirectora del proyecto arqueológico Mensaboc. Y también que están aquí Iram Arroyo y Isa Guerra. No pudimos hacer este documental sin ellos. Iram es palencano, entonces fue un gusto ahí andar con Iram ahí durante la filmación. Y Isa también, es que son tan buenas personas y también para resolver cualquier cosa, pero también por convivir. Conocí muy bien a Iram y Isa ahí en Mensaboc. Específicamente Iram va a recordar de cuando una vez que salimos una noche sin luna, salimos en media laguna y pudimos apreciar todas las estrellas en un tiempo desmemorable. Y también muchas gracias a Antonio Banderas, que era la voz que dobló mi voz en español. Entonces, y sí, y también quiero reconocer otros, con andar con uno de los fotógrafos, Jimmy Cape, que Jimmy sacó unas vistas ahí muy, muy buenas ahí en la peli. Así hay que agradecer a esa gente. También a la comunidad lacandona. Y entonces, lo que les quiero hablar ahora es sobre mi enfoque del proyecto arqueológico en Mensaboc. Es interesante, hasta que yo estaba pensando, ¿qué pongo de título para la charla? Pues voy a poner Retorno a Mensaboc, y eso es sobre una cosa muy interesante, es sobre la montaña de origen. Ya vieron la montaña partida por relámpago o por una hacha. Pero es interesante, es una montaña de origen que reconoce todas las culturas mesoamericanas, que en todas las culturas puedes leer sobre etnografía, arqueología, olmeca, maya y hasta azteca, hasta mexica. Y porque entonces el título Retorno a Mensaboc viene de esa peli muy interesante de como tipo 70 de Retorno a Aztlán, que los mexicas están con problemas y Moctezuma manda a sus sacerdotes a buscar a Aztlán, el lugar de origen, que era un cerro partido. Y van a ver de la importancia de los mexicas y el cerro partido en unas transparencias durante mi plática. Entonces, sí, la próxima, por favor. Entonces, como les digo, de la montaña partida, que cuando se partió, que salió el agua, se ve el agua y todas las semillas para las plantas, almas de las personas, todo salió cuando se partió. Este mural es en Teotihuacán, pero muestra exactamente lo que vieron hoy en el documental de Mensaboc. Hasta que hay canales con agua que tienen peces y tienen tortugas. Sí, era importante para la agricultura, pero la agua era muy importante en Mensaboc y en las culturas mesoamericanas por la cuestión de pescado, tortugas y otros productos acuáticos. Y hasta arriba, ahí arriba a la derecha, nunca se ve en las publicaciones, pero los canales conducen hasta una aguada o un estanque o una laguna lleno de peces. Es una combinación de agua y tierra.
Eso es importante para las culturas mesoamericanas, no solo la tierra, no solo la agricultura. La próxima, por favor. Entonces se ve lo mismo aquí, se ven aquí en esta transparencia, se ve en Menzoboc, se ve la montaña partida, lo mismo que vieron ahora en el mural de Teotihuacán, ahí se ven canales y estanques que estaban llenos de pescados, tortugas, carizos y todos los productos que necesitaba la gente aquí que vivía en Menzoboc. Pero yo estoy diciendo que esto era importante también para Teotihuacán, también para otras culturas como en el área olmeca de Tabasco, también para los mexica, aztecas, igual. La próxima, por favor. Aquí en el arte maya se puede apreciar la montaña partida. Hasta que el nombre en la cantón es Chococtún, es el montaña estilo hueco de como tortuga, el Ac Chac por el rojo, el lado oeste también está manchado de rojo. Y entonces ese concepto era de la tortuga, que en el lado izquierdo se ve el caparazón de tortuga partida y que sale el dios de maíz. Pero también se ve el agua, y se ve el agua saliendo del caparazón de tortuga. En el lado derecho es lo mismo, es una montaña partida en el arte maya. La montaña es partida, sale el agua, se ven los pescados. Otra vez la importancia del agua, no solo el dios de maíz o el maíz que sale en el medio, sí, era importante, pero los recursos acuáticos eran muy, muy importantes y se nota en el arte maya, olmeca y azteca. La próxima, por favor. Entonces, era importante también la montaña partida de Menzoboc porque era el inicio del río Tulijá. Baja el agua por un cenote enfrente de Risco de Menzoboc, de Chococtún en Menzoboc, sale el agua y sube otra vez en donde está la comunidad Hol Tulijá o el inicio de Tulijá. El río forma de Menzoboc. Los peregrinos subieron desde Tabasco y Chiapas, subieron el río Tulijá y encontraron su origen en esa montaña partida. Y ellos estaban tan sorprendidos o más que nosotros, ¿no? Entonces, por eso llegaron, y aquí se nota en el mapa, se nota esos dos circulitos de bien verde, las secciones bien verdes son embarcaderos. Los peregrinos llegaron en embarcaderos a llegar ahí al cerro partido y ahí se juntaron, hicieron ritos, entonces rectangulares se ven que son estructuras. Y entonces subieron peregrinando hasta la cima del cerro partido para hacer sus ritos, para reconocer que era un sitio muy importante, un sitio sagrado muy importante. La próxima, por favor. Había gente no solo de hace 3,000 años en Menzoboc, la gente seguía regresando a ese montaño de origen. Una cosa muy interesante, cuando yo estaba haciendo mis recorridos ahí hace 20 años en Menzoboc, me di cuenta que había mucha obsidiana verde. Y digo, ok, sí, mucha obsidiana verde controlado por los aztecas cerca de Tenochtitlan. Es obsidiana de la fuente de Pachuca, Hidalgo, que controlaban los Pochtecas, azteca. Pero ahora, excavando, ya uno puede decir, hay mucha obsidiana, pero siempre hay que como cuantificarlo. Entonces, ya estamos contando y estudiando la obsidiana. 50% de la obsidiana cerca de la montaña de origen, 50% es verde de Pachuca. Otros sitios que fechan la misma, cuando llegaron los pochtecas, aztecas a Chiapas, tienen 1% o 10%. Los pochtecas volvieron a su lugar de origen o para hacer ritos en este sitio muy importante. Llegaron los aztecas pochtecas aquí a Menzoboc para hacer su retorno, para hacer su visita. Entonces se nota aquí arriba izquierda, ese es un dibujo colonial de Aztlán, del sitio en la laguna, una laguna bonita, tiene una montaña que tiene templos y hay muchos pescadores ahí en Aztlán. Y al lado derecho, ahí arriba, son los Pochtecas que
que llevan su mercancía, llevan su obsidiana, cascabeles de cobre para Chiapas, para hacer intercambios por pieles de jaguares y ámbar y esas cosas. La próxima, por favor. Y del agua, solo para terminar, hablando de los canales y los tanques de pescado, se ve por el LIDAR y las fotografías que modificaron no solo la tierra, pero también el sistema acuático, modificaron por completo para los productos acuáticos. La próxima, por favor. Y yo he ido con los lacandones, ya hemos convivido ya 20 años, yo voy pescando con ellos y más bien para comer después pescado, pero también yo hacía mis investigaciones científicas y hasta que ellos y nosotros aprovechamos de esos estanques de pescado hasta hoy en día, me han enseñado mucho cómo se puede sacar el provecho de este sistema acuático en Menzoberg. La próxima. Y eso es muy importante para arqueología en Mesoamérica. La gente habla de, hay canales para manejar el agua. Sí, pero los recursos dentro del agua era importante también. Y se nota en la arqueología, se encuentran las pesas de las redes de pescado. Y muchos, la gente dice, sí, encontramos redes de pescar en todo cerca de los canales para regar la agricultura. Pero ustedes, yo creo que el pescado también era importante. Hay que pensar en eso, en Mesoamérica y tal vez hasta las Américas, los recursos acuáticos y cómo manejarlos era muy importante para estas culturas y tenían conocimiento que estamos ya como aprendiendo hoy en día. La próxima, por favor. Y se puede comparar, yo llamo esto la acuicultura ecológica, que es una escala gigante y hasta los mismos egipcios modificaron sus ríos y sus pantanas para que tengan también jardines y estanques y lagunas para el pescado y la tortuga. Era una combinación entre recursos terrestrales y recursos acuáticos, como se ve aquí en el mural de Cairo. La próxima y la última. La última porque se acabó. No, ahí está. Entonces, yo digo que esta acuicultura ecológica es algo que entendían en las civilizaciones mesoamericanas. Sabían de los recursos de agua y de tierra y todo, fuego, aire, todo era junto. No necesitabas el agua para los pescados y para regar el maíz y el frijol, pero también ese mismo agua tenía peces, tortugas, carizos. Entonces era todo como un ciclo, ¿no? Que la tierra y agua y todo era conjunto y no solo agricultura. Muchas gracias. Bueno, preguntas y respuestas las vamos a tener al final. Así es que para darle consecutivo, vamos a continuar con la siguiente ponencia. La segunda ponencia es Mapeando el pasado, con LIDAR SIC y la gente común de Noccut, por el doctor Santiago Juárez. Si me permiten, vamos a conocer un poquito sobre la trayectoria del doctor Juárez. Él es arqueólogo, maestro en antropología y doctor en antropología por la Universidad de Northwest Illinois, Chicago. Desde el año 2023 es profesor de tiempo completo en la Universidad de Colgate en Nueva York. Es especialista en el tema de urbanismo en el periodo preclásico. Específicamente ha estudiado el sitio arqueológico Noccut en el lago Metzabac, Chiapas.
Ha publicado múltiples artículos a nivel internacional en revistas como Accident Mesoamerica, Journal of Anthropology, Archaeology and Cambridge Archaeology Journal, entre otras. Como profesor ha dado clases en la Universidad de Northwestern, Universidad de Colgate, en materias como Introducción a la Arqueología, Orígenes de la Cultura, entre otras. Es especialista también en sistemas de información geográfica y en el uso del sistema LIDAR para la prospección arqueológica. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Santiago Juárez. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a Josué y Andrés por coordinar este evento. Es un placer tener la oportunidad para presentar mi trabajo con todos ustedes. Muchas gracias. Entonces, voy a empezar mi plática sobre los temas de LIDAR y cómo usamos los sistemas de información geográficas para estudiar el LIDAR. Pero la mayor parte de esta plática se va a concentrar en el urbanismo, pero más precisamente el proceso del urbanismo y cómo la gente común estaba involucrado en ese proceso. Y la mayor parte de mis trabajos se ha concentrado en el comunalismo y las prácticas religiosas, porque desde el principio quería entender por qué se convirtió, cómo se transformó ese paisaje para construir las primeras ciudades, más en esta región, en la cuenca de Mensabok. ¿Podemos tener la próxima? Gracias. Y aquí, en esta imagen, indico la ubicación de Nokú, que fue un sitio del Preclásico tardío. Y lo que puedes notar en la mapa de la izquierda, que la mayor parte de los sitios se encuentra alrededor de las lagunas de Sivana y Mensabok. Pero Nokú es un poco diferente. Nokú se encuentra como al sur de, como unos 2 kilómetros de las orillas de las lagunas. Igual el apogeo de Nokú se alcanzó por la primera mitad del Preclásico tardío. Como entre los años 401 a.C. Y en la zona maya, esta fue una temporada muy importante porque vemos que varias comunidades en la zona maya empezaron a expandir sus poblaciones y invirtieron sus recursos y sus esfuerzos en la reconstrucción de las primeras ciudades. Entonces, Nokú queda... Es parte de ese fenómeno, donde vemos una inversión en la construcción del urbanismo. Pero por parte de mi carrera me enfoco en los lugares domésticos. Por mí me interesan más los montículos y las ruinas y los templos toman mucha atención, pero para mí me interesa más la vida cotidiana. Quiero entender la gente común, para entender quién fue responsable para la construcción de esos edificios. Porque si estás viendo de dónde viene ese trabajo, es de la mayor parte de la población, no de la gente élite. Por favor. Gracias. Pero antes de empezar de hablar sobre las transformaciones del paisaje, quiero hablar un poco sobre los datos del LIDAR. La tecnología del LIDAR no es nada nuevo en arqueología. Tenemos esas herramientas desde el 1990. Vemos que los primeros escaneos de láser salieron de sitios de Belice como Caracol, pero aunque eran muy impresionantes las primeras imágenes donde vimos las primeras superficies debajo del océano arboreo, tuve el problema que esa tecnología estaba muy cara. Estamos hablando de precios de esos escaneos que le valían más de $1 millón en 1990. Pero ya después de 30 años de avances, esa tecnología ya vale miles de dólares, no millones. Y por esa razón, ya estamos viendo que los escaneos de LIDAR se encuentran en muchos proyectos de arqueología. Pero para empezar, aquí nos proporcionó datos de LIDAR de National Geographic. En la mano izquierda demuestra cómo aparecen los datos originales. Aunque en esta imagen, en la mano izquierda aparece como una reconstrucción de 3 dimensiones, no es. Lo que estamos viendo son millones de puntos individuales que tiene cuatro medidas. Cada punto tiene elevación,
la longitud y latitud y color. Y cuando se juntan aquí, cuando estamos viendo millones de puntos individuos, parece como un modelo de 3 dimensiones, pero no es. En computadoras sí se puede usar esos datos para reconstruir así un modelo de 3 dimensiones. Y el equipo que grabó esos datos en National Geographic tiene esa experiencia. Creo que usan esta misma tecnología para las películas. Creo que, no creo los nombres de los muchachos que nos ayudaron, pero tenían así un rol en la película de Napoleon. Y en eso sí, usaron la misma tecnología para hacer los paisajes de guerra que apareció en esa película de Napoleon. Gracias. Visual Skies. Muchas gracias. Paul y Duncan. Eran los nombres de los muchachos que nos ayudaron. Joey Duncan. Gracias. Y lo que vemos aquí, lo bonito de tener esos datos originales es que en una computadora usando los sistemas de información geográficas, lo que podemos hacer es borrar toda la vegetación densa. Podemos borrar todo el follaje. Entonces, los árboles, el dosel arboreo se puede borrar y lo que queda es la superficie de la tierra. Es lo que estamos viendo en la mano derecha. Con un botón se borra todo que no parece la elevación más baja. Pero también nota la diferencia entre los datos que aparecen aquí. En los espacios de los cuadros donde parece muy claro los datos, eso se pertenece a la limpieza de las milpas. Y por sí, si vemos en cada hectárea, ahí hay como 100,000 puntos por cada hectárea. Pero en lugares donde está más oscuro, es donde no se podía, la vegetación estorbó el escaneo de láser. Y en esas partes tenemos como 50 medidas por cada hectárea. Entonces, por sí, a lo fin, aunque puedo usar este tipo de datos para calcular así un modelo de 3 dimensiones, es solo una estimación. Y hay partes donde la precisión es muy alta y otras partes donde está muy baja. La próxima, por favor. Y en 2016, Christopher Hernández de la Universidad de Loyola en Chicago empezó a coordinar el primer escaneo de LIDAR en la cuenca de Mensabok. Y aquí apareció la primera imágenes de las estructuras que estaban debajo de la selva. Y aquí en esta imagen tengo marcado así en dibujos negros las primeras estructuras que hemos medido en persona, que hemos escarbado, que hemos sacado en mapa, pero creo que que no representan ni tercer parte de todos los sitios que aparecen en LIDAR. Por sí tenemos una población muy significativa, una población muy densa en esta región. Por sí tenemos un centro de poder aquí en el Preclásico tardío. ¿Por la próxima? Sí, gracias. Y aquí represento la diferencia entre diferentes escaneos de LIDAR. En la mano izquierda, después del éxito del primer LIDAR, apareció muchas estructuras nuevas, pero había partes donde las formas de arquitectónicas no parecieron muy claras. Como aquí en la mano izquierda se puede ver una plataforma ahí en roja y parece un montículo sobre esa plataforma. Pero la mano derecha, ahí alrededor de la misma plataforma, parece como una forma geométrica, pero todavía no está muy claro. Y por esa razón, National Geographic nos ofreció otra oportunidad para sacar nuevos datos. Y con las tecnologías que tenían, que usaban ellos, tenía muchas ventajas donde el LIDAR amontonado por dron nos podía enfocar así en espacios muy específicos. Y aquí regresaron al mismo espacio y no creo que se ve muy claramente, pero lo que apareció en el nuevo LIDAR son 3 estructuras nuevas. No solo apareció más claro la parte geométrica, tiene como así la figura como un L, pero apareció 4 diferentes nuevos montículos. Y no solo es importante saber que había más montículos que corresponden así a las viviendas, como casas domésticas, pero ya sabemos que las estimaciones de la población están muy bajas.
porque sí es una prueba que, aunque el LIDAR es una tecnología muy poderosa, si queremos entender las poblaciones, necesitan pues más escaneos y también ver los encontramientos en persona. A ver, la próxima, por favor. Bueno, aquí vemos, aquí se demuestra los datos originales de National Geographic. Y lo que ayuda también, no solo es la nueva tecnología que nos proporcionó National Geographic, pero también las actividades agrícolas. Entonces, así como estamos viendo la acción de cultivación de la milpa, sabemos que en terreno donde se usa esa costumbre de milpa, por cada 3 o 4 años se piensan a limpiar nuevos espacios. Y cuando llegó National Geographic, creo que era en marzo, ¿no? Sí, era en marzo, apenas limpiaron las selvas para sembrar el maíz. Y es lo que estamos viendo en los cuadros. Parece muy claro los datos. Y el mismo problema donde parece las formas irregulares, donde la follaje densa detuvo los escaneos del LIDAR. La próxima, por favor. Bueno. Ahora, hablamos sobre lo que hemos estudiado sobre los últimos 15 años en NOCU. Una cosa es que noté en mis primeros años, como empecé trabajando aquí en Mesa Vaux como en 2010, y noté que la mayor parte de las colinas estaban muy niveladas y no me pareció como algo natural. Parece así como, no sé, con campos de fútbol y sí, llenos de sitios arqueológicos. Y cuando estás ahí en la selva, puedes ir hasta hoy, y te paras en uno de los montículos altos, se ve ese fenómeno donde no solo está alineado los edificios, pero todos están al mismo nivel. Y yo quería entender por qué, pues no tenía ese sentido en ese tiempo. Porque si quieres construir una ciudad en las elevaciones más bajas de una cuenca, la agua siempre va a ser un problema, más durante el tiempo de la lluvia. Y durante el tiempo de la lluvia tienes que buscar una elevación para mantener tus casas y hogares encima del nivel del agua. Pero la pregunta que tuve en este caso es que el cerro natural, las colinas naturales, ya tenían la elevación suficiente para mantener las viviendas sobre el agua. Pero en vez de construir plataformas sobre esas elevaciones altas, lo que estaban haciendo es escarbando las colinas, estaban rellenándolos, estaban cambiando la forma. Por sí estaban transformando el paisaje completamente de la cuenca. Y por eso, por esa razón, hice la hipótesis de que lo que estamos viendo aquí en cada colina es una familia influyente. Estamos viendo linajes como clanes. Y en este caso, la ciudad estaba organizada por una cooperación de diferentes familias pues, de gran escala. Y digo eso porque en mis estudios de asentamiento noté que en cada colina había una plaza pequeña o mediana, había plataformas, había espacios ceremoniales y plataformas alargadas para usos rituales por cada colina. Y es lo que con esos datos saqué la hipótesis que en esta ciudad las primeras comunidades, la sociedad compleja, está organizada así como una cooperación entre líderes de cada familia. Lo que no he encontrado en 15 años es un palacio. Por sí, la clase élite todavía no existe. No hay reyes, no hay reinas. Está gobernada por una cooperación de líderes cooperativas. La próxima, por favor. Y también lo que noté rápidamente cuando empecé estudiando los espacios domésticos es que cada estructura estaba alineado a las direcciones cardinales. 4 esquinas y estaban ahí apuntadas a las direcciones cardinales.
Pero empezando así del estudio de los templos más grandes de Nokú, pasamos el grupo E, la plaza central de la ciudad, estaba alineada a las montañas que estaban alrededor de la cuenca de Metzaboc, igual ahí como lo enseñó en el documental. Pero lo que me pareció raro es que, pues, mira, ese tipo de práctica, es muy común en Mesoamérica. Casi todos los sitios arqueológicos, si ves las plazas y los templos y todos los monumentos centrales están alineados a montañas o cuerpos celestiales. Pero no es muy común verlo en las casas de cotidianas, en la gente doméstica, la gente comunes. En mi experiencia, yo he estudiado los espacios domésticos en la Clásico de Río en Belice, y por sí, cada casa, cada vivienda tiene sus ceremonias y rituales, pero no están alineados con las montañas, y menos no están alineados con las casas de la gente élites. Pero aquí, en este caso de Nokú, cada estructura estaba alineada en un camino sagrado. Y por sí era evidencia que tenemos una población muy coordinada. La próxima, por favor. Y si recuerdas, proponer la primera pregunta de por qué estaban alineadas las casas y por qué, por qué estaban transformando las colinas, por qué, y como para mantener así sus viviendas encima del nivel del agua. La renación y la transformación de estos paisajes excedía lo que fue necesario, porque, lo repito, que la forma natural de la colina ya mantuvo las viviendas así sobre el nivel del agua. Pero si querías mantener esa alineación sagrada, necesitabas cambiar el cerro, necesitabas rellenar espacios, necesitabas transformar completamente este paisaje para mantener esas alineaciones sagradas. La próxima, por favor. Entonces, a lo fin, lo que vi en mi tesis y he publicado en varias publicaciones, es que cada casa en este lugar está involucrada en las prácticas religiosas. Y a lo fin, lo que estamos viendo en esta comunidad es que la primera ciudad en esta región fue muy igualitaria. Por sí, si no hay reyes y no hay reinas en esos espacios, igual no hay palacios y no hay mucha diferencia entre los hogares de esta primera ciudad. Sí hay una jerarquía, se puede notar en la mapa que hay unos espacios más grandes que otros y hay unas estructuras que están más avanzadas. Y yo creo que estamos hablando de los espacios de los líderes de la comunidad. Pero la diferencia entre la casa más grande y pequeña de Nokú no se puede comparar con la diferencia en escala con el palacio de Palenque y las cabañas más chicas de Palenque. Son completamente diferentes. Igual si ves el tipo de construcción de la arquitectura que se usa aquí en Nokú, casi todos los edificios parecen igual. Tienen casi, aunque parecen muy diferentes en tamaño y en escala, todas casi tienen la misma fachada. El método de construcción siempre usaba muros de piedra y se rellenaba con una mezcla de barro, tierra y basura y hacía un base de viviendas de piedra. Y se repite así en todo el sitio. Y por sí es otra evidencia que estamos hablando de una comunidad que parece muy igualitaria. Y otro patrón que notamos en excavaciones es que después de 15 años de excavaciones, no aparece figurinas, no aparece estatuas o otras obras de arte que demuestran seres humanos. Es como que individuos no se representaban en arte en estos tiempos. Y las únicas figurinas que he encontrado eran como 2 carritas de cerámica, así chicas, y las encontraba en relleno de construcción. Y por sí creo que tienen más o menos la fecha como 800 a.C., por sí 400 años antes del apogeo de Nokú.
Entonces, sí, el individuo se detenía, la representación del individuo se detenía en el arte de Nokú. Igual también los estudios de los espacios domésticos nos dejan con muchas preguntas. Un patrón que he notado raro es que la cantidad de basura está muy baja en el sitio de Nokú. Comparado con mis colegas como Josué y Joel, por cada 15 o 20 bolsas de basura que encuentran, como cerámica, huesos o piedra, todo lo que se considera basura, yo encuentro una. Y eso puede ver a dos cosas. Se puede ver que aunque es un sitio monumental, vivía muy poca gente, pero no creo que es probable. Pero más creíble es que tenían una diferente relación con la material cultural, con la basura y todo. Pues estamos hablando y como dijo el documental, de una sociedad donde la idea de la ciudad todavía es nuevo. Si estamos hablando de las primeras ciudades, la idea de construir una ciudad o arreglar su comunidad en esta manera es completamente nuevo. Y por sí no hay gente hoy que trabaja como en comparación. Aunque comparaciones con las épocas del clásico, el postclásico, ayuda mucho para entender el preclásico, también tiene sus límites. Porque hoy en día y también después de la época de los españoles, no había gente que cambiaron su paisaje en esta escala. No estaban transformando las colinas y no estaban transformando así el terreno como la manera que vimos en Nokú. La próxima, por favor. Entonces, a lo fin, gracias a todos esos estudios, lo que estamos viendo es no solo una población alta, pero un centro de poder. Y para mí es importante enfatizar esa idea porque cuando empecé trabajando aquí en la zona de Chiapas, siempre aparecían muchos pueblos viejos en el preclásico, pero no había ciudades hasta los principios del clásico. Y ahora ya estamos adelantando la cronología. Ya estamos viendo que la civilización tiene raíces muy profundas en Chiapas. Y no solo eso, estamos viendo que el modelo de la ciudad es muy único aquí en esta región. Sin reyes, sin reinas, tenemos una comunidad igualitaria y muy único a México también. La próxima, la última. Gracias por su atención y sí, me encanta responder cualquier pregunta que tienen después. Y gracias por su tiempo. Nuestra siguiente ponencia y última es Arqueología subacuática en el lago Metzabuc, Chiapas, a cargo por el doctor Josué Lozada Toledo. Permítanme leer un poquito acerca de su trayectoria del doctor Josué Lozada. Es licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es especialista en arte rupestre del área maya y zoque de Chiapas. Es maestro en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural por el Colegio de la Frontera Sur. Es doctor en Arqueología también por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Asimismo, es profesor investigador de tiempo completo en la Dirección de Estudios Arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y actualmente se encuentra comisionado en el Centro INA Chiapas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ejerce la docencia en el posgrado en Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia bajo la línea de investigación de Arqueología de la Identidad y en la licenciatura en Arqueología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
Cuenta con múltiples publicaciones y ponencias nacionales e internacionales y es director del proyecto arqueológico Elaboración de bases de datos y análisis osteológicos de la colección de restos óseos humanos del Laboratorio de Antropología Física del Centro INA Chiapas. Sean bienvenidos. Doctor Josué, un fuerte aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar aquí a todos ustedes, por haber visto también este documental que teníamos muchas ganas de presentarles. Pues gracias a todas las personalidades que nos acompañan el día de hoy, que ya fueron mencionadas también por la licenciada Blanca. También gracias al licenciado Eduardo Grajales, subsecretario de Planeación de la Secretaría de Educación, quien también nos acompaña. Le hago llegar un saludo. Y también un saludo al secretario de Educación de Chiapas, al licenciado Roger Mandujano, por favor, de mi parte. Y bueno, a todos ustedes, obviamente, a los investigadores que nos acompañan, al doctor Alejandro Echeseña, a Ala Colpacova, a Rita, gracias por estar aquí, a los estudiantes también de Arqueología del UNICACH que están ahí, antropólogas físicas también, mis colegas que colaboran en el laboratorio. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por estar en esta ocasión. Entonces, para ir cerrando este ciclo de conferencias y luego vamos a abrir la sesión de preguntas, porque seguramente muchos de ustedes tienen varias preguntas o comentarios, ¿no?, de cómo surgió todo este documental, pero quisiera hablarles el día de hoy de las investigaciones que también hemos hecho, no solo alrededor del lago, sino también debajo del agua. Entonces, se ha hecho un estudio de arqueología subacuática. La arqueología subacuática es la arqueología que se hace bajo las aguas. En este caso, Chiapas tiene varios cuerpos de agua muy importantes, que son los lagos y que son las lagunas, pero también algunos cenotes. Entonces, el estudio pionero de arqueología subacuática en Chiapas lo tenemos en el año de 1966 con el trabajo de Stefan Boregui. Stefan Boregui trabajó con su equipo de colaboradores del Museo Público del Milwaukee en el cenote azul de Chincultic. Entonces fue el primer estudio que se hace de arqueología subacuática para aquellos años, lo cual para nosotros es importante porque fue la primera investigación pionera en este sentido. La siguiente, por favor. Afortunadamente Chiapas cuenta con muchos lagos, ¿no? El día de hoy hablamos del lago Metzaboc, pero hay otros lagos como el lago Cibal o también conocido como lago Petjá. Este lago queda al lado de la colonia Cibal y es un lago muy importante también que cuenta con múltiples sitios arqueológicos alrededor. O sea, nosotros estaríamos fascinados de tener un LIDAR también, un LIDAR de esta zona porque saldrían muchísimos sitios arqueológicos y seguramente de la misma temporalidad que el caso de Metzaboc. Entonces, bueno, aquí se hizo una exploración también en el año del 69 por parte de Marvin Van, que fue también un pionero de la arqueología subacuática en Chiapas, y él hace también buceos con equipo scuba en este lago y logra identificar varias cosas interesantes. La siguiente, por favor. Nosotros nos hemos enfocado más obviamente en el lago Metzaboc y en el lago Petjá de una manera incipiente porque no hemos podido continuar el estudio por diferentes razones sociales, pero ahí tienen el mapa del estado de Chiapas. Estamos hablando del municipio de Ocosingo, el municipio más grande del estado, un corredor de varios lagos y ahí está el lago Metzaboc. Si tienen a veces alguna duda de por qué a veces se escribe Menzabac o por qué a veces se escribe con TZ Metzaboc, esto responde a que el topónimo Menzabac proviene de la lengua maya lacandona y es así como se escribe, por eso a veces lo utilizamos así, ¿no? Aunque oficialmente a la comunidad se le conoce con Metzaboc, con el nombre de TZ. La siguiente, por favor. Entonces, este es el mapa de la selva lacandona, una serie de lagos, un corredor de varios lagos que se extienden desde el lago Metzaboc, que lo ven allá arriba, y va pasando por varios lagos hasta llegar al lago Miramar, que es el más grande del estado de Chiapas. Entonces nosotros vamos a enfocarnos en el lago Metzaboc, que es el que tienen arriba a la izquierda en la selva lacandona. La siguiente. Este es el lago Metzaboc, ya ustedes lo vieron en el documental, es un paraíso en medio de la selva. Hoy podemos llegar a él a través de un camino de terracería de aproximadamente 2 horas desde Palenque o 2 horas desde Ocosingo y podemos llegar a este lugar donde actualmente vive una comunidad maya lacandona. A mí me llamó mucho la atención este lago por el tema del arte rupestre. El arte rupestre es todo tipo de expresión gráfica
que se coloca directamente sobre la roca. Entonces, alrededor del lago tenemos varios riscos. Hasta el momento hemos identificado 5 riscos, que son prácticamente todos, porque ya hemos recorrido muchísimas veces el lago, y ahí en esos riscos o acantilados es donde están estas pinturas rupestres que a mí me llamaron mucho la atención para poder llegar a estos lugares. Y como pueden darse cuenta, la única manera de llegar a estos lugares es navegando. La siguiente. Entonces, si llegaban navegando los antiguos mayas y nosotros también llegamos navegando hoy en día, pues me preguntaba qué hay debajo del agua, ¿no? Porque ya estudiábamos mucho alrededor, bueno, ya habíamos hecho muchas prospecciones con Joel, con Santiago, con todo el resto del equipo, pero quedaba pendiente explorar qué había abajo del agua. Entonces, cuando el nivel del agua desciende hasta unos 12 metros, se llega a ver esa serpiente emplumada que ustedes pueden ver en el lado derecho. Es un petrograbado, es un grabado de una serpiente en zigzag y tiene plumas. Esa es una serpiente emplumada que era una deidad muy importante en tiempos prehispánicos y a la cual acudían los antiguos mayas a depositar ofrendas para pedir el agua, para pedir las lluvias. La siguiente, por favor. Una más. Entonces, lo que hicimos fue hacer la batimetría. La batimetría son las curvas de nivel que existen, pero en un cuerpo de agua, es decir, a nivel de la profundidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos las curvas de nivel que nos hablan de la profundidad del lago. Como pueden ver, las orillas están entre 5, 10, 15, 18 metros de profundidad. Al centro del lago puede tener hasta 25 metros para el caso de la parte más norte, que es el lago Metzaboc. La siguiente. Y al centro del lago está la parte más profunda, que le llamamos el lago Sibaná. Bueno, así le conocen los lacandones. Cada nombre del lago o nombre de cueva responde también al nombre de un dios para los mayas lacandones. Este es el dios de la pintura y la escritura, así le llaman el dios Sibaná. Y como pueden ver, hay una profundidad también bastante grande de hasta 50 metros en una zona del lago. Entonces, la siguiente. Esto nos sirvió para poder hacer entonces los buceos en este lago durante 5 temporadas de campo y hasta el momento pudimos identificar todos esos sitios que ustedes ven ahí con un triángulo de color azul. Son sitios arqueológicos debajo del agua que no se conocían hasta que se realizó este tipo de estudios. La siguiente. Ahí tenemos nuevamente el mapa LiDAR con el cual contábamos anteriormente y lo que hicimos entonces fue como ir correlacionando los sitios que están en superficie o los que están en tierra y los que están debajo del agua para ver cómo estaban conectados y a qué temporalidad pertenecen. Lo que hicimos entonces fue realizar una metodología de buceo científico. Entonces se colocaron boyas en diferentes áreas del lago, atacando los riscos con pinturas rupestres para saber para qué lo utilizaron los antiguos mayas, si arrojaron algunos objetos o si se les cayeron algunos objetos cuando llegaron a navegar a estos lugares. Y pues lo que estuvimos encontrando, al siguiente, fue a través de una prospección. Entonces la prospección se dividió en varias partes. En un momento se metió dron subacuático, así como ustedes vieron el dron convencional, digamos, aéreo, también están los drones subacuáticos, los cuales también los hemos sumergido, y eso también nos da un panorama de lo que estamos encontrando bajo el agua y después ahí decidir hacer las inmersiones. Las inmersiones las hacemos siempre en equipo, las hacemos con entre 2 y 4 personas, colocamos 2 boyas, colocamos una cinta métrica y nos hacemos la inmersión a distintas profundidades, desde 10 metros, 15 hasta 20 metros, por ejemplo, y empezamos a hacer un barrido para poder identificar ahí los objetos que pudiésemos encontrar. La siguiente. A veces lo que hacemos también es que atacamos directamente el área que nos interesa, que es el risco con pinturas rupestres. Hacemos grupos también entre 4 hasta 6 buzos y vamos como barriendo toda esa parte de la profundidad del lago para ver qué nos encontramos ahí. Otras veces hacemos una serie como de circuitos, ¿no? en diferentes direcciones y de esa manera entonces podemos hacer todo el recorrido del área que queremos prospectar. A veces utilizamos otras técnicas como esta técnica que es radial o con forma de anillos y colocamos una boya y en la profundidad ahí hacemos entonces el recorrido. Cuando encontramos un objeto, lo que hacemos entonces es que, bueno, ahí es una imagen de la inmersión.
algunos llevan banderillas para colocar en lugar de los hallazgos, llevamos fotografía, cámaras para tomar registros fotográficos subacuáticos, bolsas para también recuperar los materiales y la siguiente, por favor. Y esto es lo que nosotros vemos allá abajo, ¿no? Entonces, como pueden ver, es una visibilidad bastante complicada, se requiere de un nivel de buceo un poco más técnico, es avanzado realmente, y lo que hacemos entonces cuando encontramos un material allá abajo, como puede ser cerámica, hueso, concha, algún artefacto de piedra, pues lo marcamos con una banderilla, hacemos un registro fotográfico, le podemos hacer fotogrametría 3D también para luego llevarlo a la computadora, tomamos registro del norte, las medidas, hacemos dibujos y posteriormente ese material se recupera para llevarlo a la superficie. La siguiente. Tenemos que ser muy cuidadosos para llevar los materiales porque cuando sacamos los materiales del agua a la superficie, el cambio brusco de temperatura puede llegar a destruirlos. Entonces lo que hacemos es que llevamos bolsas o toppers con la misma agua del lago, los abrimos ahí abajo, bajo el agua, ponemos ahí el artefacto y lo subimos. Y de esa manera logramos garantizar que el artefacto esté hidratado, esté bien hidratado para que no se nos destruya al momento que lo sacamos. Posteriormente en el laboratorio lo vamos hidratando y bajándole un poco los niveles del agua para luego ya poder estabilizar su temperatura. Se le puede dar algunos tratamientos de restauración y al final eso es el tipo de artefactos que encontramos, que este es un soporte de un cajete que seguramente sirvió para poder hacer alguna ceremonia, algún ofrecimiento. Encontramos también huesos humanos, eso también es muy interesante, ahí bajo el agua. Estos huesos humanos pues nos hablan, según el estudio del antropólogo físico Javier Montes de Paz, probablemente podrían referir a una misma persona. Entonces, uno de estos huesos también presenta huellas de corte y nos llamó mucho la atención este tipo de depósitos porque nos estaría hablando de que el lugar pues probablemente fue utilizado también para realizar algún desmembramiento ritual y hacer alguna petición ahí en el lago, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas podemos identificar en el lago a partir de la arqueología subacuática. Aquí tienen un ejemplo también de los lugares domésticos que encontramos. En este caso son basureros, lugares donde si se les cayó una vasija a los mayas, el lugar para tirarlo era ahí en el lago. Entonces, detrás de las casas, ahí hicimos las inmersiones, los buceos, y ahí encontramos todos estos depósitos de mucha cerámica, pero también de huesos de animales. Entonces terminaban de comer al animal y ahí tiraban los huesitos. Entonces para nosotros este tipo de depósitos son bien importantes porque nos ayuda a entender la ocupación del lugar, el tipo de utensilios y de vajilla que ellos utilizaban en tiempos antiguos. También tenemos algunos sitios que son por erosión natural, es decir, estamos buceando y de repente nos encontramos una vasija que está muy cerca de la superficie y entonces pensamos que estas vasijas pues llegaron desde la parte alta por efectos de la erosión, del viento, del paso quizá de personas, ¿no? Y de alguna manera esos objetos cayeron. Entonces también nosotros tenemos que diferenciar bien entre un sitio arqueológico, digamos, de uso ceremonial, de uso doméstico, pero también algunos casos donde los objetos están cayendo por cuestiones de erosión. La siguiente. Y finalmente lo que vieron en el documental pues fue también parte de estos nuevos resultados, de estos nuevos hallazgos, es que localizamos pues lo que puede ser una cantera, es decir, un lugar donde los mayas obtenían la materia prima que después iban a cortar en superficie, la iban a tallar y la iban a incorporar en la arquitectura, en los templos, ¿no? Entonces aquí esto es muy interesante porque aparte de ser una cantera de donde puedes obtener la piedra para las construcciones, este mismo cenote pues ayuda también a tener agua fresca, agua limpia y también para tener peces, entonces como un reservorio de peces. Entonces cumple varias funciones como pueden ver y así es como los mayas pues lo utilizaron en aquella época. La cerámica, pues para darles una idea de lo que tenemos ahí, pues hay cerámica del preclásico como la que nos mencionó Santiago, lo que se mencionó en el documental, pero gran parte también de la cerámica que encontramos en el lago proviene del periodo posclásico tardío,
es de 1250 después de Cristo en adelante, ¿no? A 1550 aproximadamente. Entonces es como la última etapa de ocupación del lago. Entonces, como pueden ver, el lago fue ocupado durante distintos momentos, ¿no? Desde el momento prepalenque, desde ese preclásico que le llamamos los arqueólogos, luego fue abandonado hacia el año 200 después de Cristo aproximadamente. Luego se desarrolla Palenque, Palenque colapsa también colapsa Palenque y se abandona por completo. Y luego el área de los lagos vuelve a ser el lugar del retorno, el lugar de los orígenes. Entonces la gente vuelve a regresar a esa montaña sagrada en busca del agua, precisamente en un momento de crisis del agua. La siguiente, por favor. Y bueno, nada más como conclusiones, pues decirles que tenemos varios tipos de sitios arqueológicos, como pudieron ver, es lo que hemos identificado hasta el momento. Algunos son ceremoniales, otros son más domésticos, y la temporalidad de estos sitios básicamente es del último momento de ocupación de Metzaboc, que es hacia el posclásico tardío, 1250 después de Cristo. Momento en el que se vuelve muy importante el culto a la lluvia, el culto al agua. Entonces el dios Tlaloc, o en este caso Metzaboc, porque Metzaboc es el nombre con el cual se le conoce al dios de la lluvia, pues se volvió en una deidad muy popular, una deidad muy de moda en el periodo posclásico tardío, y es lo que nosotros estamos ahora estudiando. La siguiente, por favor. Bueno, y todo esto quedó condensado también en una obra que recientemente pude publicar por parte de la editorial, bueno, en este caso del INA, de Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, para aquel que quiera conocer un poco más de la historia del lago Metzaboc, bueno, están los libros de Joel, de Santiago, obviamente, los artículos que tenemos publicados en diversas revistas nacionales e internacionales, y también este libro que logra condensar todo esto que les hablamos el día de hoy. Finalmente, pues agradecer a todas las instituciones que siempre nos han apoyado, a mis colegas con quienes he trabajado muy a gusto, con Joel Palca, con Santiago, a las universidades y sobre todo también a la comunidad lacandona de Puerto Bello, Metzaboc, que siempre nos ha abierto las puertas de su comunidad. Y pues eso sería todo y muchas gracias por su atención. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, dudas, todo lo que ustedes gusten hacerle aquí a los ponentes. Si alguien tiene duda, pregunta, levantar su manita. Ahorita les llevamos el micrófono para que puedan responder.